México TV, todo lo mejor aquí. Somos Alcatraz, quédate aquí, estás en New York. No soy avión. ¡Ay! Bueno, querido. Hi everyone from Italy de New York, México. De New York, México TV. Muchas gracias por el apoyo que siempre me dan. Bellas modelos. Va a gustar. Nosotros somos Bronco. Bueno, seguimos aquí en Times Square. Sabemos que hay mucha gente que quería vernos. México TV, te mando besos con todo mi amor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. México TV. New York, México TV, aquí la parada por Bueno, mis hermanos mexicanos. El 5 de mayo hicimos la batalla de Puebla y bolas para dentro de los tecates. Esto es New York, México TV. Y mi gente, estamos con una persona muy reconocida mundialmente en toda Latinoamérica, hablando siempre de espiritualidad, hablando con nosotros. He visto sus programas en televisión, en Centroamérica, Suramérica, en Estados Unidos, en CNN, en todas partes, y hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Como siempre. Bienvenido a nuestro programa, Ya Julio. son parte de mi paso por Nueva York. Ustedes han ido registrando paso a paso, así que son como familia para mí. Entrevistas que he visto, hablándonos siempre de espiritualidad. Y la gente lo he visto que lo ha cogido demasiado bien. Y muestra de eso son sus libros. Espiritualidad para una vida más fácil y simple y abundante. Platíquenos acerca de este libro. Muy bien. Yo creo que en general la gente lo ha cogido bien porque, como en ese libro lo dice, nos falta un contacto más cercano con lo espiritual. A veces hemos confundido lo espiritual solamente con lo religioso o con hacer algún tipo de rituales, ¿verdad? Y vemos que nuestra vida no cambia ni mejora porque seamos más religiosos o nos seguimos enojando como nos enojábamos y seguimos lidiando con los mismos problemas. Y en general en mi trabajo y específicamente en ese libro hablo de que el verdadero contacto espiritual está en cuando empezamos a tomar contacto con nosotros mismos. Esta idea de que Dios vive en nosotros es una realidad, pero tenemos que encontrarlo. Y Dios no es un señor que de pronto entró en nuestro cuerpo, sino es una parte nuestra, que eso es lo que se quiso decir cuando Jesús dijo somos hijos de Dios. Es una parte nuestra de similaritud, de igualdad con esta gran fuerza que imaginamos que en alguna parte del universo habita. También está en nosotros. Entonces, en la medida en que empezamos a reconectarnos con esa fuerza que está en nosotros, pues naturalmente nuestra vida comienza a tener otro sentido. Bueno, te he visto también en las conferencias que has dado, en los retiros espirituales también. Bueno, platícame, ¿qué tan difícil es manejar cantidad de personas? Bueno, yo creo que la persona, por ejemplo, que es mamá, si sabe ser mamá de 1, puede ser mamá de 15. Claro, implica más tiempo y más dedicación, pero la habilidad es prácticamente la misma, ¿no? Solo que, bueno, va cambiando el compromiso que tienes. Y en el caso de tener una audiencia cada vez más grande, implica eso, implica dedicar más tiempo, implica dedicar más atención, pero lo que uno puede hacer por una persona lo puede hacer por 1000, si uno realmente tiene esa intención. Entonces yo creo que es eso, que es mantenerse fiel a lo que uno tiene para dar. Digamos, tu programa no cambiaría si de pronto saliera en una estación que lo ve todo el mundo. Sería el mismo programa, con más personas que lo ven. Entonces, si estás claro en lo que das, eso que das no cambia por la mucha o poca gente que tengas. ¿Te imaginas ese rating? Yo me sentía feliz. ¿Es lo que sientes tú también? Bueno, es posible. Y esa es la idea, ¿no? La Sí. idea siempre es expandirnos. Siempre es expandirnos un poquito más. Para eso estamos, para hacer cosas grandes. Muy bien. Estoy viendo el otro libro también. Silencio, vivir en el espíritu. Siempre es espiritualidad, siempre. Pero silencio, ¿por qué silencio? Bueno, porque en la medida que hacemos silencio, que no tiene que ver con el silencio de la ausencia de ruido, sino con aquietarnos y escucharnos, uno empieza a darse cuenta que el gran diablo, esto que imaginamos como la gran amenaza, está en nosotros. Por ejemplo, las ideas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos son terribles. Por eso en la vida a veces tenemos tanto miedo, porque nos estamos contando esta historia de que no lo voy a hacer bien, me va a ir mal. Pero claro, si no hago silencio no me escucho. Entonces la idea de este libro es entender cómo funciona nuestra mente y empezar a darnos cuenta de que realmente si nosotros tenemos una buena relación con nosotros, debemos cuidar en la forma que nos tratamos. Si yo me trato mal, silenciosamente, porque esto es muy inconsciente a veces, si yo me trato mal, ¿cómo espero que los demás me traten bien? Y si yo me trato bien, cuando el otro me trata mal, yo puedo ponerle un límite y decirle, momento, esta no es manera.
Pero si yo me trato mal, cuando el otro me trata mal, me resulta tan conocido y tan familiar que lo permito. Entonces el silencio es eso, es empezar a ver qué historia me estoy contando acerca de lo que me va a pasar. Si estoy muy preocupado por ejemplo, por un fracaso económico o una enfermedad, lo más posible es que esa enfermedad sea parte de mi vida porque curiosamente lo que pienso lo creo. Pero si no puedo escucharme, no hay forma que lo pueda cambiar. Entonces, yo creo que el libro lo que apunta a eso es a desarrollar una cierta habilidad que todos tenemos de al menos 2 o 3 momentos al día aquietarnos y escucharnos. ¿Qué historia me estoy contando? ¿En dónde anda mi mente? ¿Tienes también das conferencias de persona a persona o algo así? A veces, muy pocas veces, porque eso requiere un tiempo y un compromiso que no siempre uno puede dar. Por ejemplo, yo nunca le recomendaría a una persona que nunca está en su casa que se case, porque sería irresponsable tener una familia y no estar en su casa. Entonces lo mismo pasa con mi compromiso laboral. No podría comprometerme a estar con personas que necesitan una continuidad quizás en su trabajo si yo no voy a estar presente, porque realmente, por ejemplo, en Nueva York estoy 2 o 3 veces al año, aunque esté en mi casa, ¿no? Entonces lo hago en el caso de que haya personas que ya han tomado algunos seminarios o que han trabajado con algún retiro y que quieran profundizar algo en particular. En ese caso hacemos una sesión privada, pero especialmente en esos casos. Saliéndonos del tema. Sí. Tenemos una amiga en común que se llama Verónica Hernández. Así es, que queremos mucho. ¿Le darías una plática? Claro, a ella sí, porque ella ya se ha escuchado como la mayoría de mis entrevistas y mis seminarios, ha venido a los bootcamps, sí. Esos son los casos, ¿no? Hay gente ella te ha seguido siempre, ella es una fiel seguidora tuya. Así es. Yo lo he notado, yo lo he visto en todos sus emails, en todo, porque compartimos todo contigo también, me he dado cuenta, todas las personas que te escriben, todas las personas en donde hay un replay, todo, le veo la cantidad de gente realmente hablando. Ahora en el programa que tuvimos la última vez que te entrevistamos, tenemos miles de views también, pero más que nada me lleno de orgullo y digo, vamos a entrevistarlo la próxima vez que venga a Julio Bebione. ¿Por qué? Porque las llamadas de teléfono son insistentes. ¿Cuándo vamos a tener otra vez a Julio Bebione acá? Pero curiosamente me decías que hay mucha gente que piensa que a lo mejor yo soy un adivino, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero platicar contigo. La gente piensa que leas el tarot, que lees las cartas o algo así. Yo les explico y me dicen cuándo va a estar acá. Bueno, los comunico qué fecha estás acá también, porque siempre me mandas las... Va a haber primero vamos a lo primero. Sí, no leo el tarot ni puedo adivinar porque no es un talento que tengo. Mi contribución es poder ayudarte a aclarar tu mente. Yo creo que cuando uno está claro, uno camina por la vida fácilmente. Que a veces es lo que uno busca cuando tiene una lectura de tarot, que te aclaren, ¿no? Claro. Mi invitación es aclararte, por ejemplo, a que si entiendes cómo funciona tu mente, tu pensamiento, es más fácil lidiar con él. Y saber que si puedes controlar gran parte de tus emociones o trabajar con ellas, no tienes por qué andar peleándote con la gente, si tú puedes ya negociar contigo mismo, ese tipo de cosas, que es mucho más psicológico espiritual. La segunda, voy a estar en Manhattan el día 2 de marzo. 2 de marzo. Hemos hecho un convenio, una asociación con una revista que es muy popular en Nueva York, que es El Especialito. Entonces hemos unido fuerzas y haremos una convocatoria un poco más masiva el 2 de marzo sobre un tema muy interesante, que es cómo aprender a usar nuestro propio GPS. Y la conferencia se llama Recalculando. Porque si todos aprendiéramos a ver cómo funcionamos y seguir nuestro GPS, iríamos por buen camino. Pero nuestro GPS a veces dice gira a la derecha y decimos no, porque quiero ir derecho, pues entonces te vas a estrellar o vas a llegar a otro lado, no donde quieres. Entonces, como si usamos nuestro GPS, ese sueño que tenemos de una vida más tranquila o de estar con una pareja o de estar solos, ese sueño que tenemos lo podemos proyectar o escribir en el GPS y el GPS nos va a ir llevando. Pero tenemos que escucharnos. Tenemos que dejar de prestar tanta atención a los de afuera y empezar a escucharnos nosotros. Eso va a ser el 2 de marzo aquí en Nueva York. Pueden averiguarlo en mi página a la información, que es juliobebione.com. juliobebione.com o New York México TV, también vamos a tener toda la información. Toda la información, claro, me llaman a mí también, está el número de teléfono y aparece tu número de teléfono también ahí. Bueno,
la información tuya, ¿no? El teléfono casi no, ¿verdad? Porque pues... El particular no, pero hay un teléfono que podemos darle donde pueden llamar para pedir datos. Sí, claro que sí. Muy bien, Julio. Y quiero preguntarte algo también. Julio Bebioni, ¿cómo es que nace esto en ti? Bueno, mira, desde muy niño, y cuando digo niño digo 4 o 5 años, era muy curioso. Y no me conformaba con las respuestas que escuchaba. De hecho, por ejemplo, para mi padre fue un desafío ser papá mío, porque me daba cuenta que él me decía cosas, porque claro, como yo tenía 5 años, me daba respuestas como para responderme, pero yo me daba cuenta que había más. Y él solo me daba una respuesta por dármela. Y eso me llevó a ser muy curioso y a estar como muy atento. Claro, no nací en la época de internet, entonces no era muy fácil investigar, ¿no? Porque uno realmente lo más cercano que tenía era la televisión, y cuando yo nací la televisión no era en blanco y negro, pero había muy pocos canales locales en Córdoba, en Argentina. Es decir, no está esta cosa que uno ahora puede averiguarlo todo y meterse abajo del mar porque pone Discovery o poner un canal de ayuda y hay un psicólogo que te dice qué hacer. En aquel momento no existía. Eran puros programas musicales, ¿no? Recuerdo siempre en Domingo de México fue lo primero que llegó a Argentina como algo internacional, donde solo había música. Entonces un poco los libros fueron en esa etapa de mi vida los compañeros, porque empecé a buscar, claro, no leí a los 5 años libros de psicología, pero andaba en la búsqueda. Los libros de espiritualidad que se me han cruzado me los he comido, ¿no? Me los he devorado de los grupos. Y esa curiosidad fue gestando en mí este camino, que creo que a partir de los 30 años más o menos se convirtió en un poco en dar lo que había recibido, lo que yo fui buscando y fui recibiendo. Entonces, no siento que haya ningún don particular, sino el de comunicar un poco de soluciones fáciles a lo que la gente piensa que es muy difícil. A veces decimos, no, ¿qué hago con mi vida? Pues yo te puedo contar qué hacer con tu vida. No sé qué me pasa con mi pareja, yo te puedo... A ver, si te me cuentas lo que crees, yo te digo qué está pasando. Entonces, esta es la idea, ¿no? De poder simplificar estas historias tan complicadas que tenemos acerca de cómo funcionamos los seres humanos. Para todo hay una respuesta. Para todo hay una respuesta. Para todo y si no hay respuesta es porque no es el momento. Sigue buscando. Pero siempre toda pregunta va a tener una respuesta. Muy interesante realmente, porque yo recuerdo una anécdota de mi vida que yo pensé también. Igual, le pregunté a mi padre adoptivo algo que él no pudo contestarme y me dijo, solo Dios lo sabe. Digo, ¿que cómo solo Dios lo sabe? Lo sabemos todos, yo creo. Ahora entiendo que... Hay cosas, ¿no? A ver, hay cosas que exceden mi conocimiento, el conocimiento de un ser humano, y que corresponden a la investigación científica, y hay cosas que pertenecen a la vida en sí y son un misterio. Pero, bueno, un misterio, voy de acuerdo, pero por son ejemplo, cosas sencillas. Pero si tienes un problema, hay una solución, porque Claro. nadie nació con un problema. El problema no pertenece al universo, el problema te pertenece a ti. Si tú te creaste el problema, tienes que encontrar la solución. Es decir, yo no puedo hacer que Marte se acerque a Júpiter, pero yo puedo encontrar la solución para mi problema económico, porque yo controlo mi economía. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar en nuestro control, porque gran parte de los sufrimientos humanos no es porque Júpiter esté lejos de Marte, sino porque no me alcanza el dinero o porque esta persona me trata mal. Esas preguntas tienen respuestas y esa es la idea, ese es mi trabajo. Lo único curioso que recuerdo que siempre me predecía mi padre adoptivo y mi abuela le decía, oye, ¿va a llover mañana? Claro que sí va a llover. ¿Por qué? La luna está cargada. ¿Ves? Bueno. algo muy interesante realmente, pero ¿no? Uno va aprendiendo. Sí. Por eso la mayoría de las preguntas tienen respuestas, y esas preguntas que no tienen respuestas, que son un misterio, realmente no son trascendentes para nuestra vida inmediata. A ver, una vez que estamos muy bien, empezamos a ver, a preguntarnos, por ejemplo, bueno, eso, ¿no? Los ciclos de la luna. Pero lo más inmediato es lo más inmediato, que son estar en paz con mi entorno y conmigo mismo. Otra de las preguntas que realmente necesito saber de usted, Julio. ¿Hace cuántos años empezaste con todo esto? A los 33 fue el año en que solté todo lo que hacía y me dediqué a esto. Que en realidad a veces hay errores que no son tal y que son simplemente como complicidades del destino, ¿no? Que como que Dios mete la mano en tu destino y te acomoda las cosas para que te hagas cargo de lo que te toca hacer. Yo dedicaba un par de horas al día, un par de horas de un día de la semana, que eran los viernes a la tarde, vivía en Miami, a reunirme con un grupo para hablar de espiritualidad.
Y bueno, era la mejor hora de la semana, ¿no? Y a veces me preguntaba esto, digo, bueno, si es mi mejor hora de la semana, ¿por qué dedico tan poco tiempo? Si es algo que me encanta tanto. Y esto empezó a dar vueltas y como a los 2 meses una agencia de noticias de España, la agencia EFE, me hace una entrevista y porque estaban haciendo un reportaje sobre cómo la gente busca a Dios fuera de las iglesias en estos tiempos. Eso fue en el año 2005. Y en el reportaje parece que se escuchó que yo decía que tenía un libro, que no tenía. Y salió publicado el reportaje y me llaman de Telemundo para decirme, ¿puedo venir a presentar el libro? Le digo, ¿qué libro? El que usted dice que tiene, que leyó, que salió en la agencia EFE. Entonces le digo, el libro, sí, no se preocupe que en un mes va a estar afuera. Hubo un problema con la publicación. Y en un mes recogí lo que yo tenía, hice el libro, que fue Vivir en la Zona, y voy a Telemundo, y en Telemundo estaba viendo una periodista de revista Vanidades, publica una entrevista sobre el libro, y en 3 meses empecé a viajar por Latinoamérica porque empezaron a llamarme para hacer conferencias. Y bueno, dejé todo y me dediqué a esto. Yo creo que, por eso hablo del GPS, yo creo que si empezamos a escucharnos, la vida te va llevando por donde tienes que ir. Pero a veces, bueno, en esto de hacer lo que tengo que hacer lo que los demás esperan de mí, hacer lo que me conviene, hace que uno, cuando el GPS le dé la indicación, uno le dice, ¿pero qué sabes tú, aparatito? Yo sé más. Bueno, pues ahí está, por eso sufrimos. Hay 2 preguntas que te iba a hacer, pero ya me las contestaste. A ver. Esta. Si algún día tuviste alguna frustración por lo que estabas haciendo. Me acabo de decir que no. Claro. Porque No, pero hay frustraciones ahí. Hay estas frustraciones, a ver, inmediatas. Los seres humanos todos somos imperfectos en nuestra humanidad, no en nuestra espiritualidad. Pero en la humanidad somos imperfectos porque tenemos miedo. Y las frustraciones son parte de que las cosas no sucedan como uno espera que suceden. Y eso ocurre a menudo. Entonces no podemos evitar frustrarnos, pero lo que podemos hacer es qué hacemos con esa frustración. ¿La transformo en enojo y salgo a buscar un culpable y me paso tiempo enojado con eso? ¿O me doy cuenta que lo que esperaba no ocurrió, lo acomodo y digo, bueno, está bien, pero sigo, ¿no? Yo creo que sería como demasiado utópico pensar de que nunca nos vamos a frustrar. Pero creo que es muy maduro, muy responsable decir, bueno, yo sé que cuando me frustre lo que voy a hacer es esto. Y puedes salirte de la frustración. Frustración es parte del diseño humano, ¿ves? Hoy, ¿cómo te sientes a estas alturas de tu vida? ¿Cómo te sientes con este éxito que tienes, con todos esos lugares que has pisado, toda Latinoamérica, España, es Europa? Bueno, es algo que realmente es inimaginable para mí. ¿Por qué? Porque el trabajo que tienes es comunicador. Y para comunicar a todas esas gentes que te sigan, que tienes una página en internet, que te vayan siguiendo, que saben tus pasos día a día. ¿Cómo te sientes a través de todo eso? ¿Qué energía? Bueno, yo sé muy bien la energía, pero en sí, ¿soñaste alguna vez esto? ¿Lo visualizaste? Sí. No sé si esto así, pero empiezo con lo más terrenal, y es que la mayoría de los sueños que yo tenía cuando era niño se han cumplido. Eso pasó a los 40 años, hace un año. Eso fue muy satisfactorio, porque creo que si en algún momento de tu vida sientes que lo que ese niño soñó se cumplió, has aprovechado el tiempo. Y si sucede a los 40 años en el promedio del mundo, digo, qué buenísimo, ¿no? Porque bueno, hemos aprovechado estos 40 años de vida para materializar o seguir el instinto que este niño tuvo cuando era niño para su futuro. Nunca me imaginé exactamente escribiendo libros y demás, pero siempre me imaginé haciendo algo que tuviera trascendencia. Yo creo que es una falsa humildad que tenemos los seres humanos de querer ser, de no llamar la atención, y decimos, bueno, es una falsa humildad. Todos queremos ser trascendentes. Es decir, el papá quiere que cuando sus hijos crezcan lo recuerden, no quieren que lo ignoren. Entonces el constructor, cuando hace una casa, quiere que el que vive ahí sepa quién la hizo. Entonces el pintor que pinta una obra tiene interés que la obra sea hecha por él, la gente sepa quién la hizo, por eso la firma, ¿no? Entonces tenemos que valorar eso. Y bueno, entonces siento de que mi interés de impactar al menos a mi círculo más inmediato mientras yo esté en un lugar, que puede ser una conferencia o el que lee el libro, se ha cumplido. Entonces creo que el éxito es eso. Todo lo demás que se llama éxito es muy variable.
el dinero sube y baja, la gente te quiere o te odia en 10 minutos. Entonces uno no puede medir el éxito por cuánto te quieren, sino por cuánto te sientes con lo que estás haciendo. Y siento que, bueno, que soy lo más honesto que puedo conmigo y que lo hago lo mejor posible. Entonces, así me siento en este momento. Sí, porque estaba leyendo tu vida, acerca de tu vida. Es acerca de que eras periodista. Bueno, fue el título que recibí en la universidad. Comunicador social. Sí. También comunicación. Bueno, Sí. pero desde hace años veo que has atraído mucho la atención de CNN. He ido varias veces. Yo creo que hay muy pocas personas, y no me llamo por esto exclusivo, pero digo que es algo como nuevo, de alguien que pueda hablar de lo espiritual sin encasillarse en algo, ¿no? Generalmente la gente se encasilla en una teoría, en una tendencia, en una religión, en algo. Y yo trato de realmente que aprovechemos nuestro contacto con nosotros mismos sin ponerle un nombre. Y a veces, bueno, eso para los medios llama la atención, porque es una nueva forma de comunicar algo que todos queremos saber, pero sin la tendencia de que si pongo un católico se va a enojar el judío, y si pongo un tibetano, el otro, sin denominación. Entonces yo creo que esto ha hecho que los medios me reciban más fácilmente. Pienso yo, hay que preguntarle a Carla, porque te vi la última vez con Carla. Sí, con Carla ha sido muy interesante porque quedan muy pocos programas de televisión en Latinoamérica que lleguen a todo el mercado en todo el continente, especialmente a la misma hora. Claro. Entonces, bueno, el importante. impacto es muy grande. Sí, entonces, muy eso grande. ha sido una ventana muy interesante, sí. Eso estaba viendo tu entrevista ahí con Carla. ¿Naciste católico? Sí, de hecho soy bautizado y voy a misa y no voy a misa todos los domingos. Por eso digo que no soy católico, porque para ser católico hay que tener unas ciertas características que yo no las tengo en este momento. Pero bueno, trato de cumplir con lo más posible, lo más cercano con el espíritu de lo católico, que es el mensaje de Jesús. Yo creo que lo institucional es relativo, pero lo importante, la esencia, es que cumplas con el mensaje de Jesús, y ese mensaje trato de vivirlo más que de cumplirlo. En concreto. Entonces, Bueno, ¿cuál sería una religión tuya? no tengo religión. Yo no creo ya que tengamos que alinearnos a ninguna religión. Así como creo que, por ejemplo, a veces las carreras universitarias están un poco vencidas, porque necesitamos de todo un poco, ¿no? No hay tal cosa como que la verdad va por aquí. Necesitamos construir nuestro propio camino. Entonces tampoco hay que negar las religiones, porque las religiones tienen unos cantidad de años de investigación que son necesarias. Pero uno debe ir como recogiendo lo mejor y comprometerse a un camino, pero el camino que tú sientas, no que debas. Yo creo que esto es muy importante. No tenemos que hacer nada por obligación en el camino espiritual. Lo que tenemos que hacer es ser fiel al camino que nosotros vamos construyendo. Y si encontramos una religión que se parezca a ese camino, pues enhorabuena. En mi caso no he conseguido ninguna religión que realmente, auténticamente se parezca a incluso al mensaje de Jesús. Es curioso porque el mensaje de Jesús es muy abierto, y cuando el mensaje de Jesús entra en alguna religión, sea cristiana, evangélica o ortodoxa o católica, de alguna forma se acomoda a una forma más humana, y bueno, se convierte en una obligación humana seguir ese mensaje, cuando en realidad el mensaje de Jesús básicamente es ser amorosos. Entonces, si somos amorosos no podemos condenar, y la mayoría de los cristianos se terminan condenando unos a otros. Claro. Entonces, bueno, pues ahí se pierde un poco la Aunque esencia. yo pienso realmente que las religiones discriminan mucho. Claro, eso, ¿no? Discrimina Discrimina por problema. miedo. Sí. Yo creo que en realidad lo que pasa con las religiones es que los líderes religiosos no siempre han hecho un trabajo personal interior. Entonces, claro, desde el lugar en el que están, desde sus propios miedos, pues imponen sus propias reglas. Si hay alguien que me encanta, que ha hecho un gran cambio en lo religioso, siento yo, es el Papa Francisco. Lo siento que ha dedicado su vida a cultivarse él, a investigar en lo religioso y en el mensaje de Jesús, y a que, que seamos fieles a ese mensaje. Y él mismo ha dicho, no necesitan ni siquiera seguir, menos el dogma religioso, pero digamos la ética de lo católico. Deben seguir su propia ética. Y Claro. aquello que con ustedes no resuene, no es. Entonces, que en esta altura un
papa o un mensajero tan grande pueda dar un mensaje de tanta libertad, tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Con que debemos empezar a trascender lo religioso y usar lo religioso como trampolín para nuestra vida, pero no bajar la cabeza e ir solamente a cumplir con los ritos. Julio, ¿qué es lo que deseas para ti en un futuro? Yo deseo que la vida se siga simplificando. Siento que a veces estamos en un mundo demasiado contaminado de miedo, hay mucha telaraña. Y esa telaraña, quiera uno o no, termina involucrándote, ¿no? Uno, bueno, por más que uno esté claro en la vida, uno tiene que ir como con precaución caminando para que las creencias de los otros, los miedos de los otros no te atrapen. Si deseo para mí es estar más claro en cuanto a eso, a poder caminar más liviano. Y si algo deseo para el mundo es que también la gente esté en esa claridad para que nos simplifiquemos la vida. Por ejemplo, nos mentimos demasiado, nosotros o a los otros, nos comprometemos con cosas que no podemos ni cumplir, todavía estamos con miedos muy básicos. A veces me pasa que voy por la calle o converso con alguien y digo, bueno, es una persona de 60 años, pero me está diciendo o está haciendo cosas que haría un niño de 3. O sea, en el de 3 lo puedo dejar pasar porque está experimentando, pero en el de 60, que venga repitiendo lo mismo de que tiene 3 años, a ver, no. Y todavía usar esas cosas tan básicas como la mentira o la agresión, me parece como que los seres humanos tenemos que dar el cambio. Así que sueño un mundo que sea un poquito más evolucionado. Entonces, bueno, yo deseo un mundo que quizás pueda construir desde mi trabajo. Pero igual, si una persona desea un mundo más próspero o una familia más en orden, esa familia también, esa persona que desea eso tiene que ser parte de esa solución. Entonces no pongamos a desear cosas con las que no estamos dispuestos a contribuir. Si deseamos un mundo menos violento, empecemos, por ejemplo, nosotros a ser menos violentos. Somos parte de ese sueño del mundo. Y esa es la responsabilidad de estos tiempos. Hay demasiada gente que desea cosas buenas, pero en su casa hace lo contrario. Claro. Bueno, pues el mundo no va para atrás, pero se queda estancado si no damos el paso nosotros. Hablemos de tu primer libro. Vivir en la zona. 52 semanas para vivir en la zona. Esos fueron los dos primeros. Primero vino Vivir en la zona, después 52 semanas, que es como la aplicación práctica. Muy bien. Este es el mismo con otra tapa que acaba de salir. Muy interesante. Vivir en la zona tuvo la idea de, un poco resumiendo esto que hemos conversado. Yo dije, a ver, ¿cómo podemos buscar el camino espiritual saliéndonos de lo tradicional, ¿no? De las palabras incluso tradicionales, amor, espíritu? Entonces dije, bueno, la zona es ese lugar interior donde todos nos encontramos con Dios. Entonces, Vivir en la zona fue ideado o pensado para crear un camino donde yo pueda encontrarme con Dios constantemente, en cada persona, en cada instante, pero sin llamarle Dios, para que no haya ningún lío con nadie. Entonces así nació Vivir en la zona, que es un poco lo que reflejé en el libro de niños. Sí, qué maravilla, mis primeros pasos en la espiritualidad. El libro de niños hablo de espiritualidad, pero sin mencionar la palabra espíritu, ni Dios, ni energía. Hablo de conceptos mucho más fáciles para que los niños también puedan encontrar sus propias palabras. Quizás los niños pueden experimentar a Dios más fácil si no le llamamos Diosito, porque a veces la palabra Diosito del niño tiene que ver con lo que los padres creen que es Dios, y el niño crece imaginando que hay un señor arriba que lo mira y que lo va a castigar. Entonces yo creo que los niños tenemos que contarle una historia más libre acerca del espíritu. Sí, ¿algún día tú has hecho una conferencia con niños? ¿Reunido a niños y hablar con niños? No, está en mis planes, pero aún no. Lo he hecho con adolescentes y me ha gustado mucho. En este viaje último a Venezuela hicimos conferencias en las universidades, y de hecho en México había dado conferencias en universidades, y de chicos de 13, 14, 15, 16, en las escuelas también. Y bueno, fue muy bueno, porque los más jóvenes están listos para entenderlo más fácil. Siempre es muy bueno hablar contigo, Julio. Igualmente. Siempre es muy bueno hablar contigo. Se nos pasa el tiempo muy rápido. Se nos pasa el tiempo muy rápido hablando contigo, pero en sí realmente yo lo que quería abarcar es todo esto lo que me has dicho, para que la gente esté también en comunicación contigo, que la gente también sepa lo que tú haces, en dónde has estado, tu trayectoria, todo eso. Y también nos acabas de decir, ¿no?, que vas a estar aquí en marzo. Eso lo dijiste en un principio. El 2 de marzo. Y más importante que de lo que sepan de mí, porque eventualmente yo pasaré.
De hecho, paso por la vida de la gente, puedo durar una conferencia nada más. Pero lo que se queda es el mensaje, que es lo que van a aplicar. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que si tienen curiosidad se metan a mi página y puedan leer y puedan aprender y puedan compartir. Yo creo que el tomar acciones diferentes es lo más importante. Que me recuerden a mí, no, porque ¿a cuántos santos no recordamos y le prendemos velas y seguimos siendo iguales? Es cierto. Da igual. De mí no se acuerden. ¿Haríamos el santo San Julio Bebioni? Sí, seguramente. Quemaría todas las estampitas. Todas las estampitas, ¿verdad? Muy bien. Por último, Julio, algo que le querías decir a nuestro público de New York México TV, por favor. Es lo que necesitamos en este fin de año, empezando el 2014. Muy bien, yo creo que estamos en un tiempo muy particular donde están ocurriendo muchas cosas, sobre todo en nuestros países, que parece que estuvieran como descontroladas, ¿no? Donde estamos en un gran caos. Creo que es el momento de que empecemos a hacernos cargo de que nosotros nos toca una parte de ese caos, de que nuestros hijos van a ser quizás los que van a, y no es inmediato, pero esos hijos van a ser quizás los maestros o los gobernantes o los padres de ese mundo que estamos soñando que va a cambiar. Así que no vayamos tan lejos a querer cambiar el mundo, sino empecemos a instalar en nuestros hijos o en la generación más cercana aquello que soñamos para el mundo mejor. Y bueno, y que los hijos además nos copian mucho, así que si queremos que ellos sean diferentes, empecemos nosotros a hacerlo. La diferencia. Gracias. Muchísimas Como gracias. siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Y creo que tus palabras son la diferencia. Gracias. Para que la gente empiece a pensar en algo nuevo, en algo positivo para el próximo año. Que tengan feliz año. Gracias igualmente. Y esto es New York México TV.